Bienvenidos a todos a este tiempo o a este programa de Navidad, este domingo. Celebramos la Navidad. La Navidad es una palabra que se ha castellanizado del latín nativitas. Y Navidad quiere decir nacimiento. Significa nacimiento. Y aunque no es la fecha correcta, pero lo aprovechamos para recordar este evento, cuando nació Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo. Y el que haya nacido Jesús aquí en la tierra fue un plan maestro de Dios, fue la demostración del amor tremendo que Dios ha hecho para con el hombre. Ofrecer salvación al hombre. ¿Pero salvación de qué? Es que el hombre por sus pecados estaba bajo el juicio de Dios y como destino la condenación. Pero Dios planeó la forma de cómo el hombre puede salvarse. Y ha sido ofrecido pues esta salvación. El que Jesús haya venido a nacer es Dios viniendo a encarnarse aquí, y para Él nosotros lo conocemos como la humillación, un acto de humillación de Dios para tomar la condición de hombre, como Pablo lo dice así también. Pues el evangelista que escribe el Evangelio de Juan a esta persona de la divinidad, sabemos que, como hemos cantado, que creemos en un Dios formado por tres personas, la Trinidad, y una de ellas es la que vino a tomar forma humana. Una de ellas es la que se humilló para tomar esa condición de hombre. Y Juan, el evangelista, le da un nombre, le dice el Logos, que significa la palabra, pero que se ha traducido pues a nuestro idioma como el verbo. No como la palabra así a secas, sino el verbo, que es una palabra en acción. Y entonces se le conoce también el hecho que Jesús haya venido a nacer en esta tierra como la encarnación del verbo, haciéndose pues Dios semejante a los hombres. Y dice Pablo, o el mismo Juan en una de sus cartas, dice que todo el que ama a Dios cree que Jesús realmente ha venido en carne. Y hablando del evangelista Juan, él señala algo en el capítulo 1 que está hablando acerca de esta persona de la divinidad a la que él llama el Logos y se traduce el verbo. En el 1:14 dice, y aquel verbo, hablando pues de esa persona de la divinidad que se humanó, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es muy interesante la palabra habitar. Pasa desapercibido porque pues habitar, pero en el idioma original, la palabra griega que se emplea ahí es skenu, que significa el verbo extendió su tabernáculo aquí en la tierra. En otras palabras, plantó su tienda, como la tienda de campaña que nosotros, algunos de ustedes suele utilizar cuando va de acampada. Utiliza esa palabra para decir que Dios, al humanarse, es como si plantara una tienda aquí en la tierra para habitar en ella temporalmente. Y temporalmente porque Él vino para cumplir una obra que la llevó a cabo, llevarse el castigo por el pecado que nosotros merecíamos pagar,
La culpa que nosotros teníamos que pagar delante de Dios, Él la pagó para que tú no la tengas que pagar. Esa es la labor de este Dios que se encarnó y estuvo habitando aquí en la tierra por una temporada, por un espacio de tiempo, para hacer esa obra de salvación. Entonces estas son buenas noticias. Y dice Pablo cuando escribe a Tito, en Tito 2:11, le dice que esta salvación, estas buenas nuevas, que Jesús haya venido acá a la tierra para cumplir esa obra maravillosa, le llama la gracia de Dios. Algo que Dios ha hecho y que tú no tienes que hacer nada para lograrla. Es la pura gracia de Dios. No lo logras por medio de obras que puedas hacer, sino simplemente aceptar la gracia que Dios ya ha hecho. Y dice así en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto es, ofrecido a todos los hombres, pero solo lo recibe aquel que cree. No lo logras por medio de obras. No te justificas delante de Dios por medio de obras. Te justificas por medio de la fe. Así que está ofrecida esta salvación, la obra de este Jesús que vino a nacer a la tierra y cumplir su ministerio aquí. La salvación que Él ha traído está ofrecida a todos los hombres, pero solamente la disfrutan los que creen. Por la fe, justificados por ellos. Ahora, que hay algo importante que quiero centrarme, es lo que Pablo le habla a una de las iglesias, a los Gálatas. Y en Gálatas 4:4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El que haya venido Jesús aquí a la tierra a nacer no ha sido un evento casual, algo que se ha tenido que dar, por casualidad, sino que ha sido algo planeado por Dios. Y en su tiempo, en el tiempo de Dios, se dio. Por eso Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y aquí está la obra que Dios había pensado hacer, puesta en acción. Dios había planeado cómo salvar al hombre, y en su momento dado tenía que venir el Cristo, pero era necesario que venga a través de una mujer. Entonces, cuando Dios tiene una obra por hacer, llama a una persona, busca a una persona que quiera ser su siervo para llevar a cabo la obra que Dios ha pensado hacer. Y entonces, en esta mañana quiero que echemos una mirada hacia María, que fue la mujer a través de la cual Jesús nace. Entonces Dios tiene esta obra por hacer y manda un mensajero, un ángel llamado Gabriel, el ángel de los recados, el ángel de los mensajes. Es enviado por Dios hacia esta mujer, María. Y esto es donde quiero detenerme, aquí en Lucas capítulo 1, a partir del verso 26. Está la aparición de este ángel dando a conocer a María lo que Dios quiere hacer, el plan de Dios, para ver si María pues lo acepta. Y dice así en Lucas 1 a partir del 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y cuando aquí dice al sexto mes, es que versos anteriores está hablando de que Dios había hecho una obra maravillosa, sobrenatural, milagrosa,
a una mujer que era parienta de María, que era una mujer que había envejecido y no había podido tener hijos. Era estéril, era esposa del sacerdote Zacarías. Y Dios, mostrando su poder en esta mujer, concede la petición de Zacarías de que quería un hijo, y Dios se lo concede. Y ya habían pasado 6 meses desde que había concebido Elizabeth. Por eso acá empieza diciendo al 6º mes del embarazo de Elizabeth, pues este ángel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y seguimos diciendo, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, que era de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta tan extraña? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dios le hace saber a María cuál era su plan. Y escoge a María porque pues María había hallado gracia delante de Dios. Y Dios quiere llevar a cabo su plan de traer a su hijo, y va a esta mujer y le dice todo lo que él pensaba hacer. Y la mujer respondió, y lo pongo aquí en pantalla, ya lo puso. Lo pone: he aquí. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué hubiera pasado? Pregunta. ¿Qué hubiera pasado si María hubiera dicho no? Porque no se hubiera sentido digna, porque hubiera tenido miedo, por en fin, una serie de cosas hubiera dicho no. Mujeres, le pregunto a ustedes, si estarían en la condición de María, jóvenes y vírgenes, ¿ustedes hubieran aceptado? Respóndanse a sí mismas, ustedes díganse a sí mismas: sí, yo sí, sí, no. Si María no quiere, pues yo sí. Está buscando el Señor una mujer a través del cual Él va a cumplir su propósito. Se lo dice a María y María responde que sí. Yo le digo: pónganse que hubiera dicho no. ¿Tú hubieras estado dispuesta? Vale. Mientras meditas en la respuesta que has dado, quiero decirte cuál es el costo de ser un siervo del Señor.
para todos, hombres y mujeres, porque Dios siempre a través de la historia de la humanidad ha hecho muchas cosas, ha hecho su obra y ha necesitado de personas, de siervos. Y quiero hablarles que piensen en el costo de ser un siervo del Señor. Y voy a irme atrás en el pasado a Noé. Noé también fue un hombre que halló gracia delante de Dios. Y Dios a este hombre le hace saber sus planes, la obra que quería hacer. Y la obra que quería hacer Dios era una obra de juicio. El hombre se había corrompido tanto y tanta era su maldad que Dios había decidido eliminar al hombre, eliminar incluso también a los seres vivos, animales y todo lo demás. Y entonces está necesitando a alguien para ser su siervo, para que construyera una arca, para que todos los que creyeren puedan entrar y salvar también muchas especies animales. Así que Dios le hace saber esto a Noé, y Noé pues tiene que considerarlo, en primer lugar, creer lo que le está diciendo Dios de algo que él nunca ha visto, que algo que él no conoce. Dios le dice, voy a hacer caer agua desde el cielo. Y Noé nunca había visto lluvia, no sabía qué cosa era eso. Y que le diga a Dios, sí, yo voy a hacer caer agua, pero en cantidad desde arriba y también desde abajo, voy a inundar todo para matar a la gente. Noé ha tenido que creer algo que es ilógico y tenido que aceptarlo y decir, sí, lo voy a hacer. Entonces Dios le da las instrucciones de cómo va a ser el arca, el tamaño, los materiales que tiene que utilizar, y también tiene que anunciar. Por eso se le llama a Noé, también se le dice el pregonero de justicia. Él tiene que ir y hablar, advertir a la gente para que se arrepienta. ¿Y cuál es el costo para Noé? El costo fue social. La gente se burlaba de él. Y esto es conclusiones lógicas. Se estima que fueron 40 años que duró la construcción del arca. Y durante ese año, el llamado pregonero de justicia tenía que estar hablándole a la gente. Y antes del diluvio, ¿cuántos se habían convertido? ¿Cuántos se habían arrepentido? ¿Cuántos entraron en el arca por la predicación de Noé? Ni uno. Solo se salvó él y su familia. Los demás no quisieron saber. Tal vez lo llamaban loco. Tal vez algunos lo insultaban. Tal vez otros lo amenazaban, diciendo, estás atemorizando a mis hijos con tus palabras. No quiero que te acerques. Te voy a hacer daño. O tal vez le habrán hecho algún tipo de cosas también. Pero socialmente Noé tuvo que pagar ese precio, el desprecio social. ¿Recuerdan cuando éramos pequeños y nuestros padres nos decían, no, tú no tienes que hacer caso de lo que la gente dice? Pues Noé a eso llegó, a no hacer caso de lo que la gente decía, seguir adelante con su cometido, aunque él nunca había visto lluvia y la gente de afuera tampoco había visto lluvia, por eso le podrían llamar loco, insensato. Pero él tenía que seguir adelante y era el costo de ser un siervo del Señor, tener que afrontar ese rechazo. La pregunta, tú que dices, sí, yo sí me siento siervo del Señor, sí, yo sí, seré siervo del Señor. ¿Estarás dispuesto a soportar ese tipo de costo del rechazo social? ¿Estarás tú dispuesto a pagar ese precio? Que la gente se ría de ti, que te insulta o que te agrede. Un costo por ser siervo del Señor. Voy a poner el caso de Abraham.
Abraham fue otra persona del cual Dios se agradó. Y Dios le mostró su plan. Esto quiero hacer, esto quiero hacer. Y Abraham le creyó a Dios. Y empezó a hacer esas cosas que parecían una locura, ir a un lugar que no conocía, simplemente por seguir una instrucción de Dios. Y bueno, y demás cosas que le empezaron a venir y a venir, a venir. ¿Y cuál fue el costo que pagó Abraham? Un día el Señor le dice: quiero que ofrezcas a tu hijo en sacrificio. Imagínense cómo se habrá sentido Abraham. ¿Cómo te sentirías tú si Dios te pide eso? Que un hijo es algo que uno ama mucho. Pero Dios te lo pide, dámelo en sacrificio. Y Abraham estuvo dispuesto a dar el costo, el precio que tenía que pagar. El hijo lo pagó. ¿Estarías tú dispuesto a pagar un precio así por ser siervo del Señor? De dar lo que amas, bienes, incluso pérdida de familiares. Difícil, ¿no? Otro siervo del Señor, Jeremías. Jeremías también fue llamado por el Señor. Dios tenía una obra que quería que Jeremías haga. Y el costo que Jeremías tuvo que pagar, en primer lugar, iba a sufrir. Él tenía que anunciar el juicio de Dios a un pueblo rebelde, un pueblo que tantas veces había sido advertido por el Señor que se arrepientan de sus pecados y ellos no se querían arrepentir y por fin iba a venir juicio sobre ellos. Y Jeremías fue uno de los profetas que tenía que anunciar el castigo. Y por causa de anunciar el castigo que venía, pues le fue mal a Jeremías. Lo encarcelaban, lo azotaban, lo tenían sin comer, pasando frío. Además, Dios le dijo: no te permito estar de luto, ni llorar por ningún muerto. No vas a entrar en la casa de luto. Así fuese tu padre, tu madre que se muere, no vas a estar ahí, ni te vas a lamentar, ni vas a llorar por ningún muerto. Pero además le dice: cuando haya banquete y te inviten, tú no vas a ir. No vas a entrar a ningún banquete, ni comer esas comidas, ni beber lo que ellos beben. Pero además, Dios le dice: tampoco te busques una mujer, no te cases con ella, ni tengas hijos. Vaya futuro. Imagínense el precio que está pagando Jeremías por ser siervo del Señor. ¿Estarías tú dispuesto a eso? ¿A quemar tu futuro por ser un siervo del Señor? El caso de María. A María se le pide, siendo virgen y siendo comprometida con un hombre, se le pide que quede embarazada por obra divina. Y María sabe, porque es una mujer justa y que Dios se agradó de esa mujer. Él sabía las Escrituras, ella sabía que en Deuteronomio capítulo 22, verso 23, 24, habla de una mujer virgen que está desposada con otro hombre y que resulta embarazada. ¿Y cuál es el castigo? ¿Cuál es el costo? La muerte. A tal mujer tenían que públicamente sacarla y matarla apedreándola. Y María sabía que si aceptaba, le podría, por lógica, ocurrir eso. Pero es un costo que ella dijo: lo acepto. He aquí la sierva del Señor. ¿Estarías dispuesta a ser María? ¿Estarías tú dispuesta, si María dijera no, a decir tú sí?
Pero una cosa que tienen los siervos del Señor, que tenemos tú y yo si queremos ser siervos del Señor, que queremos ser siervos del Señor, es que aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas. Aprendemos no solamente de labios, sino en el corazón, a estar dispuesto a todo. Señor, yo te amo a ti, más que mi propia honra, más que la aceptación de los demás, del pueblo. Si el pueblo, mi sociedad me odia, pues no importa, yo te amo más que eso. Si yo tengo que entregar algo que me cuesta, que es valioso para mí, lo haré porque yo te amo más que a cualquier cosa. Un siervo de Dios es uno que tiene amor a Dios sobre todas las cosas. Si tú tienes que sufrir afrentas o tener un destino, un futuro que no te agrada, lo vas a aceptar. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios más que esas cosas. Incluso como en María, amas a Dios más que a tu propia vida. Pero hay algo que quiero añadir. Estos hombres, estos siervos del Señor, todos los siervos del Señor, por lo menos tienen 3 cosas de parte de Dios para ellos. En primer lugar, tienen el favor de Dios. En segundo lugar, tienen la presencia de Dios en sus vidas. En tercer lugar, son bendecidos por Dios. Así que Noé tenía el favor de Dios, tenía la presencia de Dios, tenía la bendición de Dios para construir esa arca en medio del campo, reunir los materiales, construirlo como Dios le había indicado, y las fuerzas para hablar con esa gente que lo repudiaba, que lo odiaba o se burlaba de él. Porque ahí estaba el favor de Dios, la presencia de Dios y la bendición de Dios. En Abraham también estaba el favor de Dios, la presencia de Dios, la bendición de Dios. Y Abraham, como amaba más a Dios que a su propio hijo, él también decía: yo lo entrego al Señor y yo estoy seguro que Dios me lo devolverá, lo resucitará, tal vez, no sé, pero él era su esperanza y con su confianza, su fe, en que él iba a cumplir su parte y que Dios no lo iba a dejar sin hijo. En el caso de Jeremías, también tenía el favor de Dios, la presencia de Dios en su vida y la bendición de él para soportar todas las penurias que le vino, que humanamente él quiso abandonar varias veces. Pero ahí estaba la presencia de Dios, su bendición, para fortalecerlo y para volverlo a animar y a ponerlo en el camino de su servicio. Y en el caso de María, dice: muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Tenía el favor de Dios, su presencia y su bendición, y ella sabía que Dios la iba a cuidar. No sabía cómo, pero que Dios la iba a cuidar y la iba a bendecir. Aunque su fama no fue buena en todos, porque la gente, como es de curiosa y de chismosa, se dio cuenta que estaba embarazada y que no se había casado con su pareja. Está fornicado. Y el hijo que ha tenido, hijo de fornicación, que en una ocasión se lo echaron en cara a Jesús cuando él estaba hablándole ahí a los fariseos. Los fariseos dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación. Estaban echándola, ¿no? Y hasta ahora hay grupos de judíos que piensan igual, que dicen abiertamente que María fue violada por un soldado romano.
y que Jesús fue hijo de fornicación. Y lo siguen creyendo. El costo que se tiene que pagar. Dios sigue obrando. Dios sigue haciendo sus cosas. Eso significa que sigue buscando siervos. Muchas cosas tiene Dios para hacer. Y tal vez a ti te está llamando para algo especial. Y tú sientes para qué sirves en la iglesia, cuál es tu función, cuál es tu participación. Y tienes que decidir aceptar el llamado de Dios para ser siervo o decir, no, mejor prefiero mi tranquilidad. Dios está obrando y Dios está necesitando siervos y siervas. ¿Estás dispuesto a servir? Termino esto con palabras de oración. Padre, te doy gracias porque siempre obras para bien. Y tu presencia, tu favor y tu bendición es buenísimo, Señor, sobre todo para aquellos que dan un paso de servirte a ti y de amarte a ti a pesar del costo grande que tengan que pagar. Y yo te pido, Señor, que tú sigas tocando los corazones porque tú sigues requiriendo de siervos y siervas para las cosas que tú quieres hacer. Y que tú le des ánimo porque más importas tú o debes importar tú. Que nuestra propia seguridad, que nuestra propia complacencia y etcétera de cosas, Señor, de nuestro confort, preferimos a ti, Señor, y no es sufrimiento cuando te amamos a ti de veras y cuando sentimos tu dirección y protección en todas las cosas. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.